Sense. So on the end of the day, he gets more gold, we get more gold. I mean, many will be happy. I'll just do what I'll do. Spend it. Cuando Tony Veets apareció en las grandes pantallas en la segunda temporada de Gold Rush, todos supimos que era un problema. Comenzaron los rumores. Los mineros intercambiaron miradas y los que estaban dentro del círculo levantaron las cejas. Todos estaban demasiado cautivados por sus enormes dragas y su acento inolvidable. Nadie prestó atención a las señales. Nos advirtieron sobre lo que pasa cuando te enfrentas al rey del Klondike y nadie prestó atención. Ahora, el drama se ha convertido en algo mucho más grande que una simple teatralidad de televisión de realidad. La pregunta no es por qué no escuchamos. Es una cuestión de cómo perdimos todas las señales. Tony Veets. Tony Veets nació el 15 de diciembre de 1959 en Videns. Puede sonar como si existiera en medio de la nada, pero era un pequeño pueblo rural en los Países Bajos. Crecer en el campo holandés durante los años 60 y principios de los 70 significó que vivió una infancia diferente a la de la mayoría. Estaba aún más alejado de los campos de oro que eventualmente llegaría a amar. Buedenes, ubicado en la provincia de Holanda del Norte, era una modesta comunidad agrícola. No había mucho que sucediera en este pueblo, pero tenía todo lo necesario para sobrevivir. Desde temprana edad, Tony no era ajeno al trabajo. El joven Tony aprendió rápidamente que quejarse no te llevaba a ningún lado. El mundo tal como lo conocía eran los paisajes ásperos de Waidens y la gente que creía en el poder y la dignidad del trabajo físico. Asistió a las escuelas locales de la zona, pero eventualmente compartió que nunca estuvo interesado en el trabajo académico. En el aula, sentía que estaba confinado. Prefería la acción, no las teorías ni los papeles. Cuando terminó su educación básica, sabía que se centraría en aprender habilidades prácticas que le sirvieran en el mundo real. Los Países Bajos en los años 70 eran una tierra de oportunidades limitadas. Su vida habría sido predecible si hubiera decidido quedarse. Trabajaría la tierra, ganaría un sustento modesto y cuidaría de su familia. Pero no se podía clasificar a Tony Veets y la modestia en la misma categoría. Había nacido con un hambre insaciable de éxito. Quería algo más grande que la vida en la que había nacido. Durante sus años de joven adulto en los Países Bajos, Tony conoció a Minnie. Minnie sería su esposa y socia de negocios. Compartían las mismas creencias sobre la vida y los riesgos. Creían que la comodidad y la seguridad tenían que ganarse, no ser esperadas. Ambos experimentaron la vida en condiciones rurales y difíciles y sabían que la vida era más grande de lo que veían. La pareja se casó a una edad temprana y rápidamente comenzaron a hacer planes para el futuro. Canadá representaba todo lo que su pequeño pueblo holandés no podía ofrecer. Había vastos espacios y tanto potencial no aprovechado que la gente hablaba muy bien de él. En 1984, a la edad de 24 años, Tony decidió mudarse con sus pertenencias y su querida esposa, Minnie, a Canadá. Inmigraron sin prácticamente nada a su nombre. No había dinero, no había perspectivas y no había oportunidades de trabajo que esperaran. Llegaron al país con una fuerte creencia en sí mismos y la disposición de trabajar cuando fuera necesario. Los Veets se asentaron en la Columbia Británica, y Tony trabajó donde pudiera encontrar trabajo. Al principio fue difícil. Los primeros años en el país fueron humildes. Trabajó en obras de construcción y asumió trabajos manuales. Hizo lo que pudo, siempre que pudiera llevar algo a casa. La adaptación a la vida en Canadá estuvo lejos de ser la vida que había imaginado para su familia cuando dejaron los Países Bajos. La barrera del idioma era real y las luchas financieras eran constantes. Pero Tony Veets no pensaba en rendirse. Eso significaría que habían venido hasta aquí para nada. Durante esos primeros años en Canadá, Tony escuchó por primera vez sobre el territorio de Yukon y sus oportunidades de minería de oro. Yukon era famoso por la fiebre del oro del siglo XIX que atrajo a buscadores de todo el mundo. Para quienes no lo sabían, Yukon era un ambiente extremo con inviernos largos y aislamiento de la civilización. Tony Veets vio una oportunidad para salir de sus circunstancias difíciles. La familia decidió que era el momento de dar otro paso. Esta vez se mudaron a Dawson City en Yukon. Aquí, Tony comenzó a trabajar para operaciones mineras establecidas. Empezó desde abajo y comenzó a aprender todo sobre el equipo involucrado en el negocio desde cero. Operó equipos, trabajó turnos largos en condiciones difíciles y absorbió todo el conocimiento que pudo sobre las operaciones de minería de oro. Sorprendentemente,
Para el chico holandés que solo conocía las granjas y la dura economía canadiense, se dio cuenta de algo refrescante. Tony Veets finalmente había encontrado su vocación. No estaba en las cómodas granjas holandesas ni en las grandes ciudades del sur de Canadá. Estaba en los campos de oro de Yukon. A través de esos años difíciles, Tony y muchos otros también estaban formando su familia. Trajeron al mundo a 4 hijos: Kevin, Mónica, Mickey y Bianca. A pesar de las dificultades financieras que enfrentaron durante su viaje a la minería de oro, Tony hizo que fuera su deber proveer para su familia a medida que crecía. Infundió en ellos la mentalidad que su padre le inculcó mientras crecía. Se aseguró de que vieran que nada se les daría fácilmente. Entre sus 20 y tantos y 60 años, vieron que su padre había construido un legado que muchos apenas podrían presumir. Tony había pasado de ser un niño de granja holandesa a un minero curtido de Yukon. Se convirtió en el propietario de una de las operaciones mineras más exitosas de Klondike, y todo gracias a su arduo trabajo. Ingresando a Gold Rush, cuando el Discovery Channel lo llamó en 2010, Tony ya se había convertido en una fuerza en los círculos mineros de Yukon. Era dueño de muchos equipos y múltiples concesiones. Había construido una reputación como uno de los mineros más desafiantes y exitosos de Klondike, pero sin la fama de la televisión de realidad, solo era conocido en Dawson City y la comunidad minera. Era prácticamente anónimo para el resto del mundo. Los productores de Gold Rush buscaban expandir el elenco para una segunda temporada. La primera temporada se había centrado principalmente en Todd Hoffman y su equipo de mineros aficionados. Habían generado buenos índices de audiencia, pero el público quería a alguien que supiera lo que estaba haciendo. Sentían que Todd y su equipo solo jugaban a ser mineros. Cumplían una función, pero se necesitaba un contraste para mostrar cómo un experto generalmente abordaría las situaciones a las que se enfrentaban a diario. Tony Veets era el hombre que buscaban. Al principio, Tony no estaba dispuesto a mostrar su vida y negocio en pantalla de esa manera. La televisión de realidad parecía algo que lo apartaría de la minería, y no tenía interés en convertirse en un entretenimiento. Pero los productores fueron persistentes. Eventualmente, los incentivos financieros y la posible exposición empresarial lo convencieron de intentarlo. Tony Veets hizo su primera aparición en la televisión de realidad en 2011, y el programa nunca volvió a ser el mismo. La entrada de Tony a la vida pública cambió su vida de maneras que nunca había anticipado. Su actitud áspera, su fuerte acento holandés y su enfoque directo hacia la minería lo convirtieron en uno de los favoritos del público. A los espectadores les gustaba que él supiera lo que hacía en cuanto a minería, maldiciendo abiertamente cuando algo salía mal. Si el equipo se descomponía o alguien de su equipo actuaba de manera inapropiada, reaccionaba rápidamente. Tenía una personalidad autoritaria de amor duro, y eso resonaba con la audiencia dentro de su grupo de edad. Sentían que este enfoque había desaparecido en los tiempos modernos. La exposición que obtuvo del programa aumentó sus oportunidades de negocio, y lo que ya era una operación minera exitosa se convirtió en una marca bien reconocida. Pudo negociar mejores acuerdos con proveedores de equipos y atraer a más inversores. Las personas estaban ansiosas por unirse a su equipo porque veían que él no era un extraño en el juego. El programa trajo expansión de muchas maneras y le permitió adquirir más reclamaciones mineras, pero la fama vino con complicaciones. Su privacidad pasó a ser cosa del pasado. Se convirtió en un punto de escrutinio para críticos y fanáticos por igual. La presión de filmar se sumó a los complejos procedimientos mineros, y Tony tuvo que acostumbrarse a que las cámaras capturaran cada una de sus reacciones. Ahora, cada decisión empresarial estaba sujeta a comentarios públicos, pero eventualmente se adaptó a este nuevo estilo. Supo aprovechar su presencia en la televisión a su favor. Sabía por qué Discovery lo había llamado. Entendía el permafrost, la mecánica de los equipos, la gestión del agua y los incontables aspectos técnicos de la minería de placer a gran escala. Era bueno en lo que hacía. Cualquier cosa que Tony explicara en cámara, todos sabían que era de un experto, pero había algo acechando detrás de su exterior de experto. Tony Veets era más que un maestro minero con amor duro. Era un terror, pero nadie sabía lo que venía hasta que era demasiado tarde para ignorarlo. Su personalidad era el arma del programa. Tony tenía un temperamento que podía causar caos. Su ira, si se desataba más de lo necesario, podía llevar a pérdidas. Usaba un lenguaje extremo y se negaba a ceder. Cualquiera que tuviera la mala suerte de ser objeto de su ira se lamería las heridas en silencio,
porque no se sabía qué podría hacer Tony si se quejaban. Las discusiones acaloradas en las que Tony Veets siempre se encontraba eran oro puro para la televisión de realidad. Mantenían a los espectadores emocionados y entretenidos. El programa exploró las muchas facetas de la personalidad de Tony. Tenía respeto por el trabajo duro y era ferozmente leal a su familia. Era genuinamente apasionado por su trabajo, pero siempre dispuesto a entrar en una pelea si era necesario. Fue interesante presenciar todas las dimensiones de la personalidad de Tony Veets. También aportó un estándar al programa. Sus operaciones de dragado, sus enormes compras de equipos y sus proyectos mineros multimillonarios elevaron las apuestas considerablemente. Cuando Tony compró una draga de 75 años, pasó temporadas dándole vida. Los espectadores ya no solo veían un procedimiento minero, sino un proyecto de ingeniería en tiempo real. Estaba mostrando a los espectadores cómo se veía una mina exitosa. Las relaciones de Tony con otros miembros del elenco de Gold Rush variaban entre mentoría y conflictos abiertos. No había términos medios con Tony Veets. Él creía que había recorrido un largo camino en la industria y merecía el respeto que esperaba. Sus interacciones con Todd Hoffman fueron llenas de tensión. Todd era todo lo que a Tony no le gustaba ver en un minero. Todd tenía la desafortunada suerte de ser inexperto e irrealista. Tony sentía que estas cualidades simplemente significaban incompetencia. Sus primeras interacciones tuvieron la clase de tensión que prometía desacuerdos intensos. Tony apenas escondía su desprecio por el estilo de Hoffman para dirigir su operación minera. Decía que Todd solo era un pretendiente en la profesión que quería respeto que debía ganarse a través de años de trabajo duro. Todd era solo uno de las muchas personas con las que Tony no estaba de acuerdo. Los miembros del elenco mantenían su distancia y dejaban que él y su equipo operaran en su propio espacio. ¿Consideraron los productores del programa lo que su relación con otros miembros del elenco significaba para el programa? Sí, y eso significaba más audiencia. Las matemáticas de la televisión de realidad decían que cuanto mayor era el drama, mayor era el atractivo.